Problema de conexión a Internet. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? No tengo conexión a Internet. Entiendo. ¿No hay internet ahora? No, no hay conexión. ¿Su router está encendido? Sí, está encendido. ¿Las luces están encendidas? Sí, pero Internet no funciona. De acuerdo. Vamos a reiniciar el router. Está bien. Por favor, apague el router. Lo apago ahora. Espere 10 segundos, por favor. De acuerdo. Ahora encienda el router. Ya está encendido. Espere un momento. Sí, ¿Funciona el internet ahora? sí. Ahora funciona. Perfecto. ¿Algo más? No, muchas gracias. Gracias a usted. Buen día. Fuego en la casa. Hola, bomberos. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Hay un incendio en una casa. ¿Dónde está el incendio? Está en un apartamento. ¿En qué calle, por favor? En la calle central, número 10. ¿Es un incendio grande? Sí, hay mucho humo. El fuego está en la cocina. Sí, en la cocina. ¿Hay personas en la casa? Sí, hay dos personas. ¿Están bien? No, tienen miedo. ¿Puede salir alguien? No, la puerta está caliente. Está bien. Vamos en camino. Gracias, por favor, rápido. Tranquilo, llegamos pronto. Muchas gracias. De nada. Manténgase seguro. Accidente de tráfico. Hola, emergencias. Sí, ¿qué pasa? Hay un accidente. ¿Dónde? Calle Mayor 45. ¿Cuántos coches? ¡Dos coches! ¿Heridos? Sí, una persona. ¿Está consciente? Sí, pero duele la pierna. ¿Sangre? Poco. ¿Fuego? No. ¿Su nombre? Carlos. ¿Está solo? No. Hay otra persona. Bien, esperen 10 minutos. Mover al herido. No, está dolorido. Hay un niño. Manténganlo seguro. Está llorando. Tranquilo, pronto llegan. Gracias. De nada. Llamada al banco. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo puedo ayudarle? Soy Ana. Hay un problema con mi cuenta. ¿Qué problema, Ana? Me cobraron 2 veces 50 euros. Entiendo. ¿Cuándo pasó esto? El 8 de enero. Gracias. ¿Usó algún servicio? No, no usé nada. Está bien, voy a revisar su cuenta. Gracias. Veo que fue un error.
¿Qué hacemos ahora? Vamos a devolver el dinero. ¿Cuándo recibiré el reembolso? En 3 a 5 días. ¿Necesito hacer algo? No, nosotros hacemos todo. Perfecto. Muchas gracias. De nada, Ana. Hanzo. ¿Recibiré un correo? Sí, hoy mismo. Gracias por su ayuda. Con gusto. Adiós. Adiós, Ana. Llamada a la ambulancia. Hola. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? Mi hija tiene alergia. ¿Cuántos años tiene? 8 años. ¿Está respirando bien? No, su garganta está hinchada. ¿Está despierta? Sí, ¿Tiene tos? sí, le cuesta respirar. ¿Tomó medicina? Sí, un antihistamínico. Bien. ¿Tiene epinefrina? No. Está bien. Enviamos una ambulancia. ¿Cuánto tarda? 10 minutos. ¿Qué hago mientras llega? Siéntela y háblele tranquila. Está sentada. Afloje su ropa. Ya lo hice. No le dé comida ni bebida. Entendido. La ambulancia viene. Gracias. No se preocupe. Hola, llegó la ambulancia. Vamos a ayudarla. Robo en la calle. Policía, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Quiero denunciar un robo. ¿Dónde está usted ahora? Estoy en la calle central. ¿Qué pasó? Un hombre me robó el bolso. ¿Cuándo pasó? Pasó hace 10 minutos. ¿Está usted bien? Sí, estoy bien, gracias. ¿Vio al hombre? Sí, era alto y joven. ¿Qué ropa llevaba? Llevaba una chaqueta negra. ¿Qué robó exactamente? Mi bolso y mi teléfono. ¿Había otras personas allí? Sí, había 2 personas. Enviamos una patrulla ahora. Muchas gracias, señor. Emergencia en la playa. Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, necesito ayuda, por favor. ¿Qué pasa? Una persona se está ahogando. ¿Dónde está usted? Estamos en la playa. ¿En qué playa? En la playa central. ¿La persona es un hombre o una mujer? Es un hombre. ¿Está consciente? No lo sé. ¿Está en el agua ahora? Sí, está en el agua. ¿Hay más personas con usted? Sí, hay gente aquí. ¿Alguien puede ayudarle? Sí, una persona intenta ayudar. La ayuda va en camino. Gracias, por favor, rápido. Mantenga la calma, por favor. Sí, entiendo. Gracias. Llamada al servicio de gas.
Hola, buenos días. Buenos días, servicio de gas. Llamo porque hay olor a gas. Entiendo. ¿Hay una fuga de gas? Sí, hay mucho olor en mi cocina. ¿Está usted sola en casa? Sí, estoy sola. Por favor, abra las ventanas. Sí, las ventanas están abiertas. Muy bien. ¿Puede cerrar el gas? Er, No, no puedo cerrarlo. Está bien. No toque nada. ¿Es peligroso? Sí, puede ser peligroso. ¿Puede venir un técnico? Sí, enviamos un técnico ahora. ¿Cuál es su dirección? Mi dirección es calle Central, número 5. Gracias, señora. Gracias a usted. El técnico llega pronto. De acuerdo, muchas gracias. Llamada a emergencias. Emergencias, número 112. ¿En qué puedo ayudar? Hola, llamo porque hay un objeto extraño. ¿Dónde está el objeto? Está en una plaza muy concurrida. ¿En qué ciudad se encuentra? Estoy en Madrid. ¿Puede decir la dirección, por favor? Sí, Plaza Central, cerca del metro. ¿Cómo es el objeto? Es una bolsa negra. La bolsa está abierta. No, está cerrada. Hay muchas personas cerca. Sí, hay mucha gente. ¿Alguien toca el objeto? No, nadie lo toca. ¿Usted está a una distancia segura? Sí, estoy lejos. ¿Puede quedarse en el lugar? Sí, ¿puedo esperar? La policía va en camino. Gracias por la ayuda. Por favor, mantenga la calma. De acuerdo, gracias. Llamada a la policía. Hola. ¿Emergencia? Sí, hay mucho ruido en el apartamento de al lado. ¿Qué pasa? Creo que hay una pelea. ¿Está alguien herido? No, no sé. ¿Dónde está usted? Calle Mayor, número 12, apartamento 3B. ¿Quién hace ruido ahí? Dos hombres, uno con camiseta roja y otro con chaqueta negra. ¿Hace cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Hay armas? No, solo golpes. ¿Está seguro de que es peligroso? Sí, estoy preocupado. Manténgase seguro. ¿Está en su apartamento? Sí, cierro la puerta. Puede escuchar gritos. Sí, uno grita mucho. ¿Hay más personas cerca? No, solo yo y ellos. La policía viene pronto. Gracias. ¿Alguien sale del apartamento? No, ¿Puede cerrar las ventanas? sí, ya lo hice. ¿Hay niños? No, ¿Algo más que deba saber? no, eso es todo. Perfecto, la policía llegará pronto. Gracias, me siento más seguro. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.